Me llamo Daniela Morales, tengo 31 años, y durante mucho tiempo pensé que el día de mi graduación de la universidad sería el momento más feliz de mi vida. Estudié contaduría pública en la Universidad de Guadalajara, trabajando de mesera los fines de semana para pagarme los libros, mientras mi hermana Sofía, 2 años menor que yo, recibía todo sin pedirlo. Ese día de mayo, el auditorio estaba lleno. Mis compañeros abrazaban a sus padres, tomaban fotos, reían. Yo busqué a los míos entre la multitud y los encontré hasta la tercera fila, casi al fondo, como si no quisieran que nadie los relacionara conmigo. Cuando terminó la ceremonia, mi padre, Ricardo Morales, se acercó con esa sonrisa forzada que yo conocía tan bien. Frente a mis tíos, mis primos y algunos maestros, dijo en voz alta, casi como si fuera un chiste. Bueno, ya era hora de que alguien en esta familia terminara algo. Aunque fuera la que más tardó. Todos rieron. Yo me quedé congelada, con el diploma apretado contra el pecho. Mi madre, Laura Morales, ni siquiera lo corrigió. Solo bajó la mirada y dijo, Ricardo, no seas así, pero lo dijo tan bajito que sonó más a costumbre que a defensa. Lo que nadie sabía era que, a unos metros de ahí, mi abuela Elena caminaba despacio hacia nosotros, apoyada en su bastón, con una sonrisa distinta a todas las demás. Una sonrisa que en cuestión de segundos iba a partir en dos la historia completa de mi familia. Para entender esa sonrisa, hay que regresar a cuando yo tenía 8 años y Sofía 6. Crecimos en una casa de 2 pisos en la colonia Chapalita, en Guadalajara, con un jardín pequeño donde mi abuela sembraba rosales. Desde niña noté la diferencia. Cuando Sofía sacaba un 8 en la escuela, mi padre organizaba una cena. Cuando yo sacaba un 10, decía, está bien, pero no te confíes. Recuerdo un cumpleaños mío donde me regalaron una mochila usada de mi prima, y 2 meses después, en el cumpleaños de Sofía, llegó una bicicleta nueva envuelta con moño. Le pregunté a mi mamá una vez, ¿por qué a Sofía siempre le dan más cosas? Y ella me respondió, sin mirarme a los ojos, porque tu hermana es más frágil, Daniela. Tú eres fuerte, tú puedes sola. Años después entendí algo que de niña no podía ver. Mi padre repetía con nosotras el mismo patrón que su propio padre había tenido con él y con mi tío Fernando. Mi abuelo, según contaba mi tío alguna vez entre copas, siempre prefirió a un hermano mayor que murió joven, y dejó a mi padre creciendo con la sensación de nunca haber sido el hijo suficiente. Eso no justificaba nada de lo que vendría después. Pero explicaba, al menos, por qué mi padre sabía tan bien cómo hacerme sentir invisible, lo había aprendido de memoria. Mi abuela Elena, en cambio, era distinta. Los domingos que pasábamos en su casa, en Tlaquepaque, eran los únicos momentos donde de verdad me sentía vista. Un día, cuando yo tenía como 12 años, ella me tomó de la mano en su jardín y me dijo algo que en ese momento no entendí del todo. Daniela, tú vas a estar bien. Yo me voy a encargar de eso, aunque tu padre no quiera verlo. Esa frase, aunque tu padre no quiera verlo, se quedó flotando en mi memoria durante años, como una promesa que yo no sabía cómo interpretar. Cuando cumplí 18 años, mis padres me dijeron con toda claridad que no había dinero para que yo estudiara sin trabajar. Sofía sí va a necesitar apoyo total, ella es más chica, me explicó mi padre, como si la edad determinara quién merecía ayuda y quién no. Empecé a trabajar. Fui mesera en un restaurante sobre la Avenida México, luego cajera en una farmacia, y los últimos 2 años de la carrera trabajé medio tiempo en un despacho contable. Dormía 5 horas. Llegaba a clases con el uniforme del restaurante todavía puesto. Mientras tanto, Sofía estudiaba diseño gráfico en una universidad privada, con la colegiatura pagada completa, con coche propio desde los 19 años. Con departamento rentado cerca del campus para que no perdiera tiempo en el camión. Una noche llegué agotada después de un turno de 12 horas y encontré a mi madre ayudando a Sofía con una maqueta, las dos riendo en la mesa del comedor. Le pedí ayuda con un trabajo de contabilidad. Ella me miró y dijo, ay, Daniela, tú entiendes esas cosas mejor que yo. Mejor ve a dormir. Terminé la maqueta de mi hermana yo sola esa noche, porque ella se quedó dormida en el sillón del cansancio. Al día siguiente, mi padre la felicitó frente a toda la familia por su proyecto. Hubo un momento, ese mismo año,
en que mi padre y yo tuvimos una discusión que nunca olvidé. Le reclamé, con la voz temblando, que nunca me reconocía nada. Él se quedó callado un momento largo y luego dijo algo que en ese entonces me dolió, pero que hoy entiendo distinto. Daniela, a mí tampoco nadie me reconoció nunca nada. Y aquí estoy. No era una disculpa. Era casi una confesión. Pero en ese momento yo solo escuché rechazo, no herencia. Sofía se graduó 2 años antes que yo, con fiesta en un salón de Zapopan, mariachi y pastel de 3 pisos. Mi padre dio un discurso de 10 minutos sobre lo orgulloso que estaba de su hija, la que siempre llegó lejos. Poco después, mis padres le regalaron a Sofía el enganche para un departamento en Providencia. Escuché a mi padre decirle a mi tío, es que uno tiene que invertir en el hijo que sí va a triunfar. Le pregunté a mi madre, ¿por qué a Sofía le dan un departamento y a mí nunca me han ofrecido nada? Y ella respondió, Daniela, tú naciste sabiendo resolver tus cosas. Sofía necesita que la empujen. Tú no. Ese mismo año, sin que yo lo supiera todavía, mis padres me hicieron firmar un documento para arreglar unos papeles del banco, para ayudarte con tu historial crediticio. Yo tenía 19 años. Confié. Firmé sin leer completo. Ese papel, un poder notarial, dormiría en un cajón durante años, esperando el momento en que mis padres decidieran usarlo. Volvamos entonces a mi graduación de contaduría, después de años de trabajar de día y estudiar de noche. Mi abuela Elena, que para entonces tenía 83 años, insistió en ir aunque mis padres le dijeron que no valía la pena el esfuerzo. Fue de todas formas, acompañada de mi tío Fernando. Después del discurso humillante de mi padre, mientras la familia seguía riendo incómodamente, mi abuela se acercó despacio y me tomó las manos. Daniela, mi amor. ¿Te gusta la casa que te compré? Me quedé helada. ¿Qué casa, abuela? El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro silencio que yo hubiera sentido. Mis tíos, mis primos, incluso compañeros de la universidad, voltearon lentamente hacia mis padres. Mi madre se puso pálida. Mi padre trató de reírse, pero le salió una risa quebrada. Mamá, no es momento para esto, le dijo, tratando de llevársela del brazo. Pero mi abuela no se movió. La casa en Tlaquepaque, mija. La que puse a tu nombre hace años, cuando cumpliste 18. La que le pedí a tu padre que te entregara cuando terminaras la universidad. En ese instante, con decenas de personas mirando, entendí que la verdad que mi familia había ocultado durante años apenas comenzaba a salir a la luz. Y no tenía idea de que lo peor todavía estaba por venir. Esa noche no hubo fiesta para mí. Me fui sola en mi coche, sin rumbo, con la mente llena de preguntas. Llamé a mi abuela esa misma noche. Cuando cumpliste 18, vendí unos terrenos que tenía en Tlaquepaque y compré una casa pequeña. La puse a tu nombre. Le dije a tu padre que te la entregara cuando te graduaras, que fuera una sorpresa. ¿Y por qué nunca me dijo nada? Porque tu padre me dijo, hace 3 años, que ya te la había entregado. Que ya vivías ahí a veces. Yo le creí. Hasta hoy. Colgué con las manos temblando. Al día siguiente no fui a casa de mis padres. Pensé, ingenuamente, que con exigir una explicación bastaría. Estaba equivocada. Con ayuda de mi tío Fernando, conseguimos los documentos en el registro público de la propiedad de Tlaquepaque. Ahí estaba, la casa, comprada hace 15 años, puesta a mi nombre. Pero había un segundo documento, el poder notarial que yo había firmado a los 19 años, confiando en mis padres. Ese poder les había dado la posibilidad legal de administrar la propiedad en mi representación. 3 años después, mis padres usaron ese poder para poner la casa como garantía de un préstamo. Con ese dinero pagaron el enganche del departamento de Sofía. Mi propia casa se había convertido, en silencio, en el enganche del departamento de mi hermana. Confronté a mi madre esa misma semana, en la cocina de la casa donde crecí. Ella intentó justificarse hablando de necesidades distintas, hasta que finalmente rompió en llanto y dijo algo que no esperaba escuchar. Yo sabía que estaba mal, Daniela. Lo supe siempre. Pero cada vez que iba a decírtelo,
pensaba, Daniela va a estar bien de todos modos. Ella siempre está bien. Y me quedaba callada. Ese ha sido el problema toda mi vida, mamá. Que ustedes decidieron que, estar bien sola, era lo mismo que no importarme. Sofía, cuando se enteró de todo, me buscó esa misma noche, visiblemente afectada. Daniela, yo no sabía de dónde había salido el dinero del enganche. Te lo juro. No sé si le creí del todo, pero fue la primera vez que alguien de mi familia, aparte de mi abuela, admitió en voz alta que algo se había hecho mal. Mi abuela, cuando se enteró de la verdad completa, el préstamo, el poder notarial, los 15 años de silencio, no se quedó callada. Y lo que decidió hacer después reunió a toda la familia una última vez, para una conversación que nadie iba a olvidar. 3 semanas después, mi abuela reunió a toda la familia en su casa. Ahí estaban mis padres, mi tío Fernando, Sofía y yo. Mi abuela habló con una calma que impresionó a todos. Ricardo, le dijo a mi padre, sin rodeos. Usaste el poder que Daniela firmó confiando en ustedes para quitarle lo que yo le di. Eso no tiene nombre bonito. Eso se llama robar. Mi padre intentó justificarse de nuevo, hablando de las necesidades de Sofía, del dinero, de las presiones de esos años. Pero esta vez, a media frase, se detuvo. Bajó la cabeza y dijo, con una voz que jamás le había escuchado. Tienes razón, mamá. No hay excusa. Le hice a Daniela exactamente lo que juré que nunca le haría a nadie. No fue un grito. No fue un drama televisivo. Fue algo peor y a la vez más real, un hombre de 60 años admitiendo, en voz baja, frente a su familia, que había fallado. Con ayuda de un abogado, mi abuela había preparado la transferencia de un local comercial pequeño que tenía en el centro de Tlaquepaque, libre de cualquier poder notarial. Lo puso completamente a mi nombre esa misma tarde. Esto no borra lo que te hicieron, me dijo, tomándome las manos. Pero es tuyo, y nadie te lo va a quitar esta vez. Los meses que siguieron no fueron una reconciliación instantánea. Mi padre y yo tardamos casi un año en volver a sentarnos a comer juntos sin que el silencio pesara más que la comida. Pero fue un año donde, por primera vez, él llamaba solo para preguntar cómo estaba, sin motivo, sin comparaciones con Sofía. Hoy, ese local genera una renta que me permitió comprar mi propio departamento, sin ayuda de nadie, con mi propio esfuerzo y con el impulso de justicia que mi abuela me regaló ese día. Cada vez que la visito, y nos sentamos en su jardín entre los rosales que sigue cuidando a pesar de la edad, le agradezco no solo el local, sino algo mucho más grande, el haber dicho, en voz alta, frente a todos, la pregunta que finalmente destapó 15 años de silencio. Porque a veces la justicia no llega con gritos ni con venganzas dramáticas. A veces llega con una pregunta honesta, hecha en el momento correcto, por la única persona que de verdad nunca dejó de ver lo que yo valía.